cambiar a través de la oración. Cuando estaba preparando esto, meditaba en la palabra y hay algo que noté. En primer lugar, Jesús oraba. Jesús creo que ha sido la persona que más ha orado en este mundo, en toda la historia de la humanidad. Jesús oraba. ¿Y por qué Jesús tenía la necesidad de orar? Porque Él se hizo hombre y necesitaba estar en comunión con su Padre. Si Jesús necesitaba estar en comunión con su Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? Todas las cosas que vimos en la vida de Jesús era porque estaba en comunión con su Padre. Y descubrí algo que yo lo había aprendido en el seminario hace 30 años atrás. Se llama la ley de la transferencia. Hay un viejo dicho que todos nosotros lo sabemos, que dice: dime con quién andas. Dime con quién andas. ¿Y es verdad o no? Así es. Eso se llama el espíritu de transferencia. Aunque nosotros no nos damos cuenta, hay un espíritu que se transfiere cuando nosotros andamos en comunión con otra persona. La Biblia también dice: y ya no serán dos, sino serán una sola carne. ¿Qué significa esto? Significa que cuanto más intimidad tenemos con nuestra pareja, con nuestra esposa, y no hablo de sexo, intimidad significa abrir nuestro corazón, compartir nuestro corazón. Hay un espíritu de transferencia, que cuanto más intimidad tenemos con esa persona, más nos parecemos el uno al otro. Y la oración tiene ese propósito. Muchas veces, hermanos, nosotros somos conscientes que necesitamos cambiar, necesitamos mejorar, pero queremos hacerlo en nuestra propia carne. Voy a ayunar en el nombre de Jesús, este pecado tiene que irse. Y lo hacemos en nuestras fuerzas y siempre fallamos, siempre fracasamos y lo volvemos a intentar otra vez. Con ese vicio, ya no quiero comer más, ¿no? Y volvemos a fracasar. Cuando la solución es simple. Dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, hay una transferencia espiritual de parte de Dios. Lo vemos en la vida de Moisés. La Biblia dice que Moisés subió al monte a la presencia de Dios, conversaba con Dios cara a cara. Y cuando él bajó, toda la gente notaba que había estado con Dios, ¿no? Era tan fuerte la presencia de Dios, dice que su rostro resplandecía, ¿no? Físicamente lo vieron. Nosotros no podemos tener comunión con Dios así físicamente, pero podemos tener espiritualmente. Nuestra comunión con Dios es ahora espiritual. Y por eso necesitamos que nuestro espíritu tenga comunión con Dios. Necesitamos alimentar nuestro espíritu a través de la comunión con Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión. No dice cuando tengas problemas nada más, ni cuando te vaya bien las cosas, ni cuando yo te responda, sino dice, ¿en qué? En toda ocasión. Dígale que está a tu costado: en toda ocasión. Dice: con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denles gracias. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos quieren la paz de Dios? Así es.
Esa es una de las cosas que Dios nos transfiere. La paz. Tú puedes venir abrumado, preocupado, estresado, deprimido. Pero cuando entras a la presencia de Dios, la paz de Dios se transfiere a tu espíritu. Y cuando tú has estado en la presencia de Dios, la paz te inunda. Sobrepasa todo entendimiento. Tú no sabes qué ha pasado contigo. Sigues teniendo el problema. Sigues teniendo la dificultad. Sigues debiéndole al acreedor. Pero hay una paz que no sabes de dónde es. Y ese viene de Dios. Porque tú has estado ¿en qué? En la presencia de Dios. Y el Espíritu de Dios se ha comunicado, ha tenido comunión con tu espíritu. Sobrepasa todo entendimiento. Dice, ¿y por qué tengo paz si sigo enfermo? ¿Por qué tengo paz si sigo endeudado? ¿Por qué tengo paz si mi problema no se ha solucionado? Esa es la paz de Dios, porque sobrepasa todo entendimiento. Dice, cuidará, la paz de Dios cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración no es simplemente un ritual religioso, sino una poderosa herramienta que Dios nos ha dado para transformar nuestras vidas, nuestras circunstancias y nuestro mundo. A través de este sermón exploraremos cómo la oración genuina puede cambiar destinos y acercarnos más a la voluntad de Dios. Amén. Puede cambiar nuestro destino si nosotros orásemos un poquito más. ¿Quieres ser espiritual? Ora más. Y no es porque haya magia. No, hermano, no es porque hay magia. Es porque tú te conectas con la fuente del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te transfiere su espíritu a tu espíritu. Tu mente sigue siendo la misma, tu alma sigue siendo la misma, pero tu espíritu está recibiendo esa transferencia espiritual. Es ahí la importante que es la oración. Siguiente página, por favor. La oración, un poder que transforma destinos. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí, ¿qué dice? Separado de mí, una vez más, el espíritu de transferencia. Jesús, ¿qué nos está diciendo? Que necesitamos conectarnos con Él para poder llevar, ¿qué cosa? Frutos. ¿Cuántas veces pujamos por tener frutos espirituales? ¿No? Ay, yo quiero ser más bondadoso. Ya no quiero ser colérico. Ya no quiero ser carnal. Ya no quiero ser impetuoso. Ahí pujamos para dar fruto. Un árbol, por más que puje, no va a dar fruto. Una rama, si no está conectada con el tronco. Amén. Entonces, si nosotros queremos ser espirituales, necesitamos conectarnos espiritualmente con Jesús. Ahí Jesús lo está diciendo. La oración va mucho más allá de simplemente pedir cosas a Dios. Como yo digo muchas veces, a veces nosotros oramos y lo que oramos en realidad es presentar nuestro pliego de reclamo, ¿no? Presentamos nuestro pliego de reclamo. Señor, necesito esto y aquello. Y si no me das, te declaro huelga de hambre. Pero muchas veces, por eso se llama cuando cambiamos por medio de la oración. Cuando nosotros entramos realmente a la presencia de Dios, aún esa necesidad, de repente al salir de esa comunión con Dios, vemos que esa necesidad no era tan importante. Porque algo ha ocurrido dentro de nosotros. Cuando entramos sí parecía que era vital, pero después nos damos cuenta que no era tanto. Eso es lo que ocurre cuando nos conectamos con la presencia de Dios. La oración va mucho más allá de simplemente pedir cosas a Dios. Es una conexión profunda que nos permite
entrar en la presencia del Creador del universo. La oración nos permite entrar a la presencia de Dios. Por eso necesitamos, hermanos, no tener programas de oración, sino necesitamos conectarnos con Dios. Conectarnos con Dios. Eso necesitamos. Podemos tener muy bonitos programas, pero no se conectan con Dios. La conexión con Dios es vital e importante, primordial. Y eso es lo que Dios anhela. ¿Para qué nos creó Dios a nosotros? ¿Saben ustedes para qué nos creó? ¿Para qué nos creó? A ver. ¿Ah? ¿Para que juegues pinball? ¿Para que seas un ingeniero? ¿Para que ganes plata? ¿Para que te compres ese carro del año? ¿Ah? ¿Para que construyas tu casa? ¿Para que construyas tu empresa? ¿Para que seas conocido? ¿Para que seas famoso? La Biblia dice que Él nos creó para estar con Él. Porque somos el objeto de su amor. Para eso nos creó. Pablo dice, desnudo venimos y desnudo nos vamos. Tus títulos, tus casas, tu empresa, tu negocio, tu plata, todo se queda. Pero Dios lo que quiere es estar con nosotros, tener comunión con nosotros. Eso es lo vital. Cuando estamos en la presencia de Dios, hermanos, las otras cosas pasan a un segundo plano. Ahí vamos a entender muchas cosas. Vamos a entender, por ejemplo, de repente me he deprimido porque se ha muerto un familiar, un amigo, un pariente, mi mamá, mi papá, mi hijo. Pero cuando entramos en la presencia de Dios, esas cosas pasan a un segundo plano. Porque tenemos lo vital, que es haga oración. La oración no solo busca cambiar nuestras circunstancias, sino que primero nos transforma a nosotros mismos desde adentro hacia afuera. Esa es la transformación que produce la oración. Nos transforma a nosotros mismos desde adentro hacia afuera. El cambio viene de adentro, hermanos. Nuestro espíritu fortalecido va a abrirse camino a través del alma. El alma que está preocupada, ansiosa, que está ahí estresada, va a abrirse camino. El ejemplo de Elías, un hombre sujeto a pasiones como nosotros, cuya oración ferviente cambió patrones climáticos y demostró el poder de Dios. Cuando oramos con sinceridad, experimentamos sanidad interior, fortaleza espiritual y una renovación de perspectiva ante los problemas. Esto es lo que ocurre cuando nosotros oramos sinceramente y buscamos la presencia de Dios. Dice que experimentamos sanidad interior. A veces vamos nosotros acongojados, amargados, ahí y empezamos a orar. Y Dios hace un cambio en nuestra vida. Sanidad interior. ¿Cuánto de nosotros necesitamos, hermanos? Perdonar. Perdonar, como veíamos la semana pasada con el pastor Ronald. A veces la falta de perdón está impidiendo que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios. Hay una sanidad interior, fortaleza espiritual. Miren, los cristianos del primer siglo, hermanos, sus circunstancias no cambiaban. Lo que cambiaban eran a ellos, los hacía más fuertes para poder soportar. Eso que era muy terrible, hermanos. Eso era estrés en su máxima potencia. Saber que saliendo a la calle te podían coger y matarte. Sabiendo que salía tu papá, salía tu mamá o salía tu hijo, podían cogerlo en la calle y matarlo. Eso era estrés. Pero ellos buscaban la presencia de Dios y Dios los cambiaba a ellos. Dice, siguiente diapositiva. La oración cambia la situación
no siempre arregla el problema. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Un ejemplo poderoso: cuando la iglesia primitiva oró ante la persecución, ocurrió algo inesperado. El lugar, dice, tembló. La presencia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes el mismo cuando la presencia de Dios estaba con Moisés? Temblaba, dice el monte. Temblaba. Ahora, no necesariamente estoy diciendo que todo lo que tiembla es la presencia de Dios, porque algunos piensan así, ¿no? Y se ponen a temblar para ver si la presencia de Dios está ahí. No, es algo que no tiene nada que ver, pero hay experiencia, ¿no? Dice, la persecución no cesó inmediatamente. Seguían teniendo problemas. Sus problemas no se acabaron, pero ellos fueron fortalecidos, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué se encerraron a ver los apóstoles? Los discípulos de Jesús, ¿por qué se encerraron? Porque tenían miedo. Tenían miedo. Pero ¿qué dice? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, salieron. Y Pedro se paró y dio su primer mensaje público. 3,000 almas se convirtieron al Señor, llenos del poder del Espíritu Santo. Ya no les interesó cuidar su cuerpo, su integridad, su familia, sus propiedades. Ya no le importó ni su propia vida. Sus prioridades cambiaron. Muchas veces, hermanos, necesitamos que nuestras prioridades cambien en realidad, para darnos cuenta realmente qué es lo que quiere Dios en nuestra vida. Lo que nos estresa es justamente ese cambio de prioridades. Sin embargo, recibieron poder y valentía para enfrentarla, ¿no? Poder y valentía. La situación, Dios no cambió la situación. ¿Dios podía hacerlo? Sí, sí podía hacerlo. Porque para Dios no hay nada imposible. Ahora ustedes me dirán, ¿y por qué no lo hizo? Porque Dios está más interesado a dónde quiere llevarte que darte comodidad. Estaba empezando la iglesia, necesitaba ser fortalecida. Y no hay nada mejor que ser fortalecida ante los problemas. Los problemas son la manera de ser fortalecidos. Y a veces Dios permita que pasamos problemas para ser más fortalecidos. Entonces nuestra perspectiva cambia. En lugar de esperar que solamente Dios cambie mi situación, mi problema, mis circunstancias, de repente Dios te da algo mejor, que tú cambies. Que quites ese temor por valor. La situación cambia. Antes tú veías el problema como un gigante, ahora tú eres el gigante y ves el problema pequeño. Eso es lo que Dios hace. Sin embargo, recibieron poder y valentía para enfrentarla. El lugar donde estaban reunidos tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. La oración cambió las variables para que pudieran enfrentar las dificultades con fortaleza sobrenatural. Y Dios iba a usar a estos hombres temerosos para convulsionar el mundo, hermanos. Según algunos estudios dicen que el 80% del imperio romano se convirtió a Cristo. Pero alguien tuvo que pagar el precio. Y fueron esta iglesia primitiva. Porque Dios estaba más interesado en cosas más importantes que su comodidad. Dios estaba interesado en a dónde quería llevarlos que su presente. ¿A dónde iban a estar ellos que su comodidad presente? Y es eso lo que Dios también hace con nosotros. Quizás tú estás orando y estás clamando a Dios por algo, una circunstancia, una situación. Y no pasa nada. Señor, ¿qué pasa contigo?
es que Dios tiene otras prioridades. Dios quiere hacer mejores cosas aún contigo. Dios quiere hacer mejores cosas. Quiere llevarte a mejores lugares. La oración cambia la voluntad de Dios. Punto 1 dice, Dios es inmutable. Su carácter y propósito eterno no cambian. Yo, Jehová, no cambio. Dice Malaquías 3:6. Dios, su plan no cambia. Sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Y Él espera que nosotros nos alineemos con sus propósitos. Eso es más importante para Dios. Porque dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán. Todo lo que está acá en este mundo pasará. Lo que es importante para nosotros ahora, eso va a pasar, hermanos. Eso va a pasar. Dice que cuando nosotros llegaremos al cielo ya no habrá enfermedades. Amén. No habrá llanto, no habrá dolor. No habrán ambiciones, envidias. Todas esas cosas habrán pasado. Pero aún con todo estaremos felices. Amén. Todo llanto será enjugado, dice ahí. Amén. Nuestras prioridades habrán cambiado, porque habremos descubierto algo mucho mejor que todo aquello que anhelábamos mientras estábamos acá en la tierra. Nosotros muchas veces, hermanos, nos estresamos, nos preocupamos por cosas que son pasajeras y que están aquí en la tierra. Pero Dios tiene algo mejor todavía que todo aquello que existe el día de hoy. La oración como puente. No modifica el plan perfecto de Dios, pero activa su intervención dentro de su voluntad soberana. Dios actúa para hacer su voluntad. Por eso algunas veces oramos y Dios nos contesta. Y otras veces oramos y Dios no nos contesta. Y decimos, ¿qué pasa con Dios? No, es que Dios tiene un propósito. Y a veces tú te da la aciertas de chiripa. Pides algo que sí es conveniente y por eso Dios te contesta. Pero a veces también pides cosas que no te convienen y Dios no te contesta. Porque finalmente Dios te quiere llevar a hacer su voluntad. Eso es lo que tenemos que llegar a entender. Por eso a veces no oramos según la voluntad de Dios y Dios no va a decir no siempre. Mejor es que nos alineemos con la voluntad de Dios. Y ahí Dios va a estar con nosotros. Siguiente punto, el deleite de Dios. El Señor se complace en responder nuestras oraciones conforme a su tiempo y propósito perfecto. Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un propósito. Y a veces nosotros no entendemos. Así como cuando nuestros hijos nos piden algo, no se lo vamos a dar nunca. Papá, quiere una pistola de verdad. ¿Le darías a tu hijo una pistola de verdad? Por más que te llore, te zapatee, se revuelque, te haga ayuno y oración, ¿te va a dar? Manan, dice el Señor. No te va a dar. Así es. ¿Por qué? Porque no está dentro de su voluntad. Porque Él sabe que esas cosas te van a perjudicar, mejor no te da. Algunos jóvenes antes oraban, Señor, con ella, si no es con ella, no es con nadie. Si no me la das, Señor, me aparto de ti. No. Por más que hagas tu berrinche, no te lo va a dar. Porque ya Dios tenía algo mejor. Y a través de los años, eso fue lo que Dios... Yo tengo ya 43 años de casado y me doy cuenta que Dios me dio lo mejor para mí, lo más conveniente para mí. Amén. Entonces, pero tenía que estar alineado con la voluntad de Dios. La oración no cambia a Dios, sino que nos alinea con su voluntad y desata el poder en las circunstancias que enfrentamos. Ejemplos bíblicos de oraciones transformadoras. Con eso ya acabamos. ¿Ya me pasé de la hora o todavía falta? ¿Eso que está ahí falta
¿O es que ya me pasé? Falta, tengo 8 minutos entonces. ¿Ah? ¿15? No. Yo quiero cumplir la hora nomás. Sino que cuando me emociono yo pierdo la noción del tiempo. Por eso que quiero que me digan exactos para cumplir. Ejemplos bíblicos de oración transformadoras. Abraham. ¿Están aprendiendo algo, hermanos? ¿Están aprendiendo algo? Algunos están quedándose dormidos. No. Su intercesión por Sodoma y Gomorra mostró cómo la oración puede negociar con Dios y cambiar el destino de los justos. Abraham, ahí vemos un ejemplo de oración transformadora. Él intercedió por Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿Dios siempre quería salvar? Sí, eso es inmutable. Dios siempre quiere salvar. Siempre quiere salvar. Porque somos su creación. Porque nos ama a pesar de todo. Y entonces, pero también Dios es justo. Dios también es justo, la justicia. Entonces Abraham se puso ahí: Señor, no acabes esta ciudad. Señor, si vieran, ¿cuánto dice primero? 50 creo, ¿no? 50 era, ¿cuántos han leído su Biblia? A ver. 40, no, ¿cuántos había? Señor, si hay 5, no. Fue bajando pues, pero primero creo que era si hay 50. 50, claro, yo sí me acuerdo que leí la Biblia alguna vez. Señor, si hay 50 justos, ¿dejarías de exterminar a esta nación? Si hay 50 ya, Abraham. Mira, estaba negociando con Dios, Abraham, ¿no? Y fue, y no había 50. De ahí fue bajando, 20 creo, 10. Y al final solamente había la familia de Lot y su esposa, ¿no? Solamente ellos nomás. Ustedes salgan porque ya está decretado el juicio. Entonces miren, una oración intercesora. Porque alguien oró, intercedió por esta nación. Pero esa nación, ese pueblo, no quería. Ya estaban entregados al demonio. Ezequías, su oración ferviente llevó a Dios a destruir milagrosamente al ejército asirio y extender su vida por 15 años. Una vez más, Dios siempre quiere salvar. Dios siempre quiere bendecir. Ya estaba decretado contra Ezequías, ya su maldad había llegado al tope. Pero intercedió Ezequías: Señor, ¿podías hacer esto? Ante la intercesión, Dios le dijo: está bien. Destruyó al ejército enemigo y extendió por 15 años más su vida. Porque esa es la voluntad de Dios siempre, hermanos. Siempre es la voluntad de Dios bendecir. Siempre es la voluntad. Siempre que nos acercamos a Dios, tenemos que ir fervientemente que sí es la voluntad de Dios. Pero si estamos alineados con su voluntad. Dios quiere lo mejor siempre para nosotros. Quiere darnos siempre lo mejor. Jesús, otro ejemplo. Su oración por Lázaro demostró el poder máximo, la resurrección y victoria sobre la muerte misma. Aquí otro caso. Lázaro había muerto. Y Lázaro era un amigo de Jesús. Por eso, hermanos, tenemos que entender, miren, para Dios la muerte no tiene el mismo significado que para nosotros. Para Dios la muerte no significa lo mismo que para nosotros. Y aquí vemos el caso de Lázaro. Lázaro, según la Biblia, dice que era amigo. Cada vez que pasaba por esa ciudad se iba
a la casa de Lázaro, tenía muy buena relación con Lázaro. Y le dijeron, tu amigo está enfermo, pasa inmediatamente a sanarlo. Pero la gente, los apóstoles mismos no entendieron, se quedaron. Y no fue inmediatamente Jesús. ¿Y qué pasó? ¿Que no amaba a su amigo? Dios tenía un propósito ahí. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios, una vez más, tenía un propósito. Aunque Jesús como ser humano se conmovió ante la ausencia de su amigo, como ser humano, pero Dios tenía un propósito más alto. Y Jesús lo explica después. Jesús lo explica. Hay un propósito con la muerte de Lázaro. Y muchas veces nosotros mismos no podemos entender. Pero no, yo no he querido que se muera mi mamá. Yo no he querido que se muera mi papá, que se muera mi hijo. ¿Qué pasó, Señor? Yo oré, ayuné, hice de todo. Soy fiel a ti, obedezco a tu palabra. ¿Qué pasó? Es que dentro de los propósitos, algún día, hermanos, le veremos cara a cara. Y ahí tendrás la ocasión de preguntarle: Señor, yo oré, ayuné por mi mamá, pero te la llevaste. ¿Qué pasó? Si es que ahora no lo llegamos a entender, allá le vamos a entender. Porque Dios conoce el presente y el futuro. Dios, eso es la eternidad. En la eternidad no hay tiempo. El tiempo no existe en la eternidad. En la eternidad todo está ocurriendo a la misma vez. ¿Sabían ustedes eso? Cuando yo me enteré, dije, ¿qué? Sí, así es. Dios es eterno. En la eternidad no es como una regla así, que primero 500 años, 800 años, 1000 años. No, la eternidad no es así. Todo ocurre a la misma vez. No lo podemos entender, no lo entendemos. No lo trate de entender, se va a volver loco. Pero así es, esa es la verdad. Solo tenemos que creerlo. Y ahí vamos a entender muchas cosas que ahora no lo podemos entender. Pero vamos a saber que fue lo mejor. Fue lo mejor. No sé cómo puede ser lo mejor, pero así es. Solamente tenemos que creerlo. Y tenemos que descansar en la bondad de Dios, en la soberanía de Dios, en el cuidado de Dios. No lo entiendo. Era un pequeñito. Señor, recién había nacido. Yo lo amaba, ansiaba tenerlo entre mis brazos. ¿Qué pasó, Señor? Quizás no lo podemos entender, pero ahí lo vamos a entender. Porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Pero solamente podemos confiar en Dios, que Él siempre nos quiere dar lo mejor. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, confiemos que Él siempre nos quiere dar lo mejor. Quizás en ese momento no responda a nuestro pedido, pero nos va a dar lo mejor. Solamente hay que descansar en Él, confiar en Él y tener paz. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. En esta mañana, quizás, hermanos, alguno de nosotros ha venido con problemas, preocupaciones. Este es el momento en que usted puede decirle al Señor: Señor, quiero traerte mis cargas, mis preocupaciones, quiero ponerlo delante de ti. Ya no quiero seguir cargando, Señor, esto que me abruma, que me preocupa. No veo solución en el camino. Solamente quiero confiar en ti. Solamente quiero saber, Señor, qué es lo mejor. Tú siempre quieres lo mejor para mí. Quiero descansar en ti, Señor. Ya no quiero agobiarme más por este problema, lo dejo en tus manos. Porque tú eres fiel y justo. Ya no quiero, Señor, buscar mi propia venganza. Ya no quiero, Señor, estar agobiado
por esta enfermedad. Quiero descansar en ti, Señor. Te entrego todas mis preocupaciones, mis problemas. Lo dejo en tus manos soberanas. Solamente sé una cosa, que tú me das lo mejor. Si usted es esa persona que tiene una carga en esta mañana, tráigalo, venga usted delante de Dios y vamos a orar al Señor por eso. Entrégueselo al Señor. Dígale, Señor, ya no quiero seguir más con esto. Lo entrego en tus manos. No sé si saldrá bien, no sé si saldrá mal, pero acepto tu voluntad, porque sé que es lo mejor. Y siempre me vas a dar lo que es mejor para mí. Descanso en ti, Señor. Si usted, alguna persona quiere venir a acercarse y entregar esa preocupación, esa carga, ese problema, acérquese. Venga usted en esta mañana y vamos a orar juntos.